tres personas, ya hay 43 personas conectados. Me gustaría saber las expectativas que tienen acerca de estos temas. Unas tres, cuatro personas así rápido, Juan, Emil, John, no sé. ¿Qué expectativas tienen de esto? ¿Qué conocen de este tema de agilismo, de Scrum, de historias de usuario? Hablemos unos 8 minutos del tema, como para, para enfocarnos. Dale, abran el micrófono y listo, Emir. Bueno, buenas noches. Digamos que la expectativa frente al tema de Scrum y específicamente pues a lo que van a hablar el día de hoy es muy alta. Actualmente para muchos proyectos de desarrollo de software se implementa demasiado pues lo que es el Scrum con sus dailies, con el contacto que hay frente a los clientes, ¿sí? Con el product owner y demás. Entonces, digamos que en ese aspecto, considero que pues, es muy importante y aprovechar todos esos espacios que se dedican para hablar del tema, para de pronto conocer cositas que no tenemos presentes o mejorar en los procesos que realizamos frente a este tipo de metodologías. Ok, Hola, buenas noches. Rafael, buenas noches. Hola César, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos. Bueno, las historias de usuario, de acuerdo a la experiencia, no la escribe una sola persona. Es lo que yo tengo entendido y es lo que en esta conferencia o en este webinar seguramente me va a ayudar a despegar mucho más el tema. Es que tengo entendido que es un trabajo de equipo. Cuando se hace la reunión donde el Product Owner presenta, o antes de esa reunión, cuando se hace el, la incepción del proyecto, y allí se presentan, digamos que un listado de requerimientos de lo que el cliente quisiera y que al final termina siendo realmente la necesidad del cliente. El Product Owner, el Scrum Master, los analistas, los desarrolladores, el equipo completo ayuda a escribir las historias de usuario. Es decir, que es una responsabilidad de un equipo, aun cuando haya un conductor que las prioriza, que sería el Product Owner. Pero es lo que yo tengo entendido y es lo que la experiencia, los proyectos en los que yo he participado, ha ocurrido. Listo, perfecto, Rafael. ¿Alguien más? ¿Dos personas más? ¿No hay más? Bueno, entonces arranquemos. ¿Quién escribe las historias de usuario? Listo. Primero que todo, tenemos que entrar en contexto de algo muy sencillo. ¿Quiénes son los actores que están en un equipo de Scrum? ¿Sí? Hay también metodologías ágiles que tienen más actores, ¿no? Lo primero que debemos de tener claro es que Scrum es un marco de referencia, ¿sí? El marco de referencia, a veces llamamos metodologías, un marco de referencia, pues nosotros los desarrolladores sabemos que es un framework, es donde nosotros sacamos todas las mejores prácticas, las características, los artefactos. Si estuviéramos desarrollando serían los objetos, las clases, las librerías, que ya están definidas para aplicarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién escribe las historias de usuario? Se supondría que sería el usuario, ¿no es cierto? Porque para eso se llaman historias de usuario. Y es el deber ser que el usuario, en este caso, digamos, Rafael, usted es el proveedor, a usted le tienen que entregar una historia de usuario. Pocas veces el cliente tiene la expertise o
¿Sí están escuchando? Es que una persona me Sí, dijo que están no, escuchando. sí se Yo te escucha escucho y sí bien. se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Listo. Cualquier momento me interrumpen, no hay problema. Entonces, estábamos diciendo de que las historias de usuario, como su palabra lo dice, lo tienen que hacer el usuario. Si yo, César Ramírez, soy el cliente y Rafael es mi proveedor, entonces yo le digo, Rafael, yo necesito un sistema de información que me haga todos los análisis contables financieros, los reportes y me envíe todos los temas a ABI. Listo. Esa es mi historia de usuario. Entonces Rafael dice, oye, nosotros utilizamos en nuestra metodología de la organización, porque cada organización debe tener una metodología, ¿sí? Nosotros utilizamos un metalenguaje. Yo como tal, quiero tal cosa que me genere tal cosa, ¿sí? Eso lo vemos en el curso, en el curso de Scrum y de Product Owner y toda esta parte. Pero hay un metalenguaje estructurado. Entonces ya César, que es el cliente, con ayuda de Rafael, le dice, Rafael, mira, es que estos son los requerimientos que en un momento, pues a veces uno trata de aplicar metodologías también o marcos de referencia en el levantamiento de requerimientos. Hay otras certificaciones como el IREP, el Business Analysis, hay normas como la IEEE 830 que te ayudan a tener plantillas para levantar requerimientos. La espiral de conocimiento también es muy buena. Entonces, si tú la conoces, pues como dijo Rafael, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que tenga la habilidad de una escucha activa y que tenga una mentalidad ágil. Es lo primordial que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar sujeto a cambios. Y si ustedes se dan cuenta, el ciclo de vida, los que conocen algo de Scrum o lo que ya han vivido Scrum, saben de que cuando ustedes van a hacer una entrega o los releases, hasta el momento de que se libera, es que la historia de usuario ya queda prácticamente estática, ¿sí? En el momento de que lo ideal es que esa historia de usuario quede redactada, que quede bien estructurada y lo más importante, que tenga los criterios de aceptación que necesita el cliente mapeados en esa historia de usuario, ¿sí? Entonces, hay varias situaciones. ¿Cuáles son? Donde el cliente es una empresa que tiene un producto o servicio el cual ha capacitado a sus empleados y también tiene un Product Owner, tiene un Scrum Master o un gerente de proyectos que sabe de estos marcos de referencia y que pues también ha generado una metodología de desarrollo de proyectos, no solamente de software, sino de proyectos, de productos y servicios. Entonces, él puede entregarle a un proveedor, a una casa de software o a una fábrica de software, le puede entregar unos requerimientos muy bien estructurados, cosa, tema que poco en la realidad pasa, ¿sí? Entonces, ahí entra la pericia de este señor, del dueño del producto, que también tiene unas particularidades y unas características claves para, para llevarse ese nombre de dueño del producto. Este señor ahí donde lo ven, pues tuvo que haber sido desarrollador también, ojalá del producto o servicio, y tuvo que haber pasado por una carrera profesional, que este es el happy path, ¿no? El camino feliz, porque tú pues puedes colocar una persona que tenga sus cartones, su experiencia en otros temas como product owner, pero no puedes colocarle al dueño del producto, digamos, vamos a vender un CRM o un CRM para empresas del sector petróleo. Y si este señor en la vida
ha trabajado en el sector petróleo, ¿ustedes creen que se puede desempeñar bien? Así tenga la maestría, las certificaciones, todo lo que tengan. Cuando le digan, no, mire, lo que pasa es que vamos a hacer un pozo, no sé, yo tampoco sé esa parte, estoy hablando en borrador, un pozo en Acacías Meta con una profundidad de 800 metros y vamos a empezar a montar los campamentos para hacer esto. Y yo, uy, y él, pues no va a tener, los que están levantando la mano, hablen de una vez, porque no los puedo ver, no puedo ver sino que levantan la mano. Hola, Sí. buenas noches. Sí, ingeniero César, estoy totalmente de acuerdo. No tiene por qué el Product Owner dar este resultado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que conocer excelentemente el negocio. Esa es una de las características que te faltó pronunciar. El Product Owner debe conocer excelentemente el negocio o de qué es lo que el stakeholder está tratando de decir. En el ejemplo que usted nos plantea, ingeniero César, usted toma el rol de stakeholders y le dice a Rafael, el compañero aquí presente, que necesita un sistema de reportes. Entonces, el Rafael toma el papel de Product Owner o, como lo decía él mismo, cualquier persona puede estar representando este papel, este rol, para desarrollar la historia de usuario. Esa pregunta es la que quiero aclarar y esa es mi expectativa. ¿Únicamente la historia de usuario la escribe el Product Owner o la puede escribir cualquiera siguiendo el ejemplo que tú nos planteas? Muchas gracias. Vale, nada. ¿Cuál es la idea? La idea es que si nosotros estamos aplicando eso, la respuesta es clara y algo confusa. Depende. ¿Depende de qué? De la metodología de tu organización. Si en tu organización tú tienes el dueño del producto en los cargos, un Product Owner, un Scrum Master o un equipo de desarrollo, el Product Owner, según el marco de referencia, es el que tiene que hacer eso. Pero de pronto en tu organización no tienes estos roles, pero sí tienes las funcionalidades asignadas a un gerente del proyecto. En una empresa encontré, se llamaba, sí, hay un service, no, ¿cómo es que se llama? Un dueño de servicio, un service desk, no, es un service desk, no, es un, bueno, digamos que es un product service, es un cargo que, que tiene la organización con las características de un product owner. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que hace este señor? ¿Y qué es lo que no hace? Siempre el product owner es el encargado, según el marco de referencia, el framework, de gestionar, de levantar, de socializar, de hacer el refinamiento. Nat, tu cargo es director director de tecnología y tú eres el que más sabe del producto del CRM, pues a ti te van a enrolar en estos temas en caso tal de que haya ¿qué? Un proyecto de tecnología. Si vamos a hacer un producto, un tema financiero, el módulo en SAP de finanzas, entonces el director del área de financiera es el product owner porque pues tiene el mayor conocimiento. El product owner o dueño del producto, como lo decías ahorita, es la persona, lo ideal es que tenga el mayor conocimiento del producto o servicio. Muchas veces, en muchas organizaciones que generan proyectos, esto no sucede. ¿Por qué no sucede? Pues porque tienen varias líneas de negocio. Atendemos sector petróleo, sector financiero, sector gobierno, sector educativo y tenemos al super wow, al gerente que tiene las habilidades, que tiene un poder de adaptabilidad y que ha trabajado uno o dos proyectos de cada uno, entonces los nombra, ¿sí?
pero pues ¿cuál es la idea? No es que lo tengan en 4 proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, él tiene la capacidad, cualquier persona tiene la capacidad para hacer este rol. Inclusive en las empresas que tienen estos roles, el que hace el levantamiento de requerimientos es un funcional. Por lo general, sin desmeritar, es un ingeniero industrial que simplemente sabe levantar procesos, diagrama procesos en este tipo, pues con historias de usuario, hacemos un modelo en Visagi, en BPMN, que es modelo Business Process Management. En casos de uso, pues en metodología tradicional hacemos casos de uso UML, ¿sí? Para tenerlo. Pero cualquier persona, la respuesta acá, ¿quién escribe las historias de usuario? Es cualquier persona que esté en capacidad de hacer un levantamiento, que tenga una habilidad de escucha activa y que ojalá conozca del proyecto, ¿sí? Del negocio. César, buenas noches. Buenas noches, Juan. Una pregunta ahí puntualmente sobre este caso. Si, digamos, el product owner está del lado del cliente, ¿cómo es el engranaje en cuanto a ese equipo como tal, ¿sí? Porque, digamos, si tienes el product owner del lado del cliente, pero del lado de tu empresa, pues tienes el Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Cómo es ese engranaje y quien, aplicado a un caso de la vida real, qué tan enredado se puede volver, siendo que esta persona pues pertenece a una organización externa y no, o sea, me refiero a cuadrar horarios de reuniones diarias, a que se comprometa realmente? ¿Qué tan complejo puede llegar a ser ese caso ya aplicado al día a día cuando el product owner es externo a la empresa de desarrollo? Pero, o sea, tú eres mi cliente, yo soy la casa de software. ¿Tú tienes Correcto. tú eres el product owner que va a trabajar conmigo? Sí, yo sería, o sea, digamos, el levantamiento lo haría yo porque me dices que el product owner puede ser, o sea, yo podría asignar como product owner a alguien de la casa de desarrollo, o tiene que ser siempre alguien de la parte del cliente. No, el product owner está en las dos partes y es lo ideal. Por buenas prácticas, es que por eso es que lo que ustedes deben hacer en primera instancia es identificar la metodología de la organización, la metodología de desarrollo de proyectos ágiles, la metodología de proyectos predictivos, iterativos, incrementales, la metodología que utilice la empresa. En esa metodología ahí va a rezar el deber ser, cómo se hace. Entonces, esto viene pues del lado administrativo, del área de recursos humanos, porque pues ustedes cuando lleguen ustedes son ingenieros, digamos, de desarrollo, y llegan y se está creando un proyecto, pues ustedes ya saben, bueno, vamos a hacer el daily. ¿Quién apareció acá? No, pues solamente los desarrolladores. No, el Scrum Master. Ah, llegó un Product Owner. O sea que aquí trabajan Scrum. Ah, hicieron el daily, hicieron la retrospectiva, hicieron el Sprint Review, están trabajando con los artefactos, con el Product Backlog, con el Sprint Backlog, con el incremento del producto. Tienen todo esto claro y, chévere. Pero también están trabajando XP, están trabajando par programming, ve, chévere. Y acá, no, aquí tenemos el cliente también en sitio, que lo que nos ayuda a solucionar temas. Ese lado, Juan, si está escrito en la metodología de la organización, es el ideal, es la forma que una empresa desarrolla proyectos más óptima. Si usted, Juan, es el product owner del cliente, yo soy la fábrica y usted va a estar en el sitio de trabajo, cuando algún desarrollador se le presente algún inconveniente, ¿qué va a pasar? Venga, Juan, dígame cómo es que se parametriza esto. ¿Esto es por este lado o por este? No, mira, es esto. Si usted no estuviera ahí, al desarrollador le toca escalarlo en un daily al Scrum Master. Y el Scrum Master enviar un correo a Juan. Y Juan está en reunión, lo atiende por la tarde. Y cuando lo leyó, no lo entendió, entonces lo devolvió y se lo preguntó al Scrum Master. El Scrum Master se le devolvió al desarrollador para que tenga más claridad. Y ahí se pasó mucho tiempo.
En esos ya se pasó un día o 2 días, mientras que si tú estás ahí en sitio, ahí es mucho más fácil. Esa es la comunicación cara a cara que dice el agilismo. Entonces, pues todo depende y en lo que ustedes se deben enfocar es en revisar siempre. Mañana llegan, jefe, ¿me puede facilitar la metodología de la organización en desarrollo de proyectos o en desarrollo de... Las respuestas pueden ser, esa vaina está desactualizada desde hace 5 años. Eso nunca se ha hecho. No, nosotros aquí trabajamos empíricamente. Nosotros, pues sí, el jefe hizo un curso de Scrum y pues más o menos pues nosotros hacemos la reunión por la mañana, que es el daily, y otros temas ahí, ¿sí? Entonces, pues esa parte, la solución a todas sus respuestas están en esa metodología. Si existe, hay que leerla para saber cuál es la guía, cuál es el manifiesto que se llama esto, cuáles son las directrices que tiene su organización para gestionar los proyectos. ¿Sí? Si tienen un product owner o tienen un símil, porque por lo general pues dicen, no, pues no tengo un product owner, pero tengo un líder de desarrollo o un líder de producto, ¿sí? Ese líder de producto es el que tiene el conocimiento porque ha sido desarrollador, ha sido analista, ha sido desarrollador, ha estado en pruebas, ha sido líder de desarrollo, líder técnico, ha sido arquitecto y llegó a ser product owner porque hizo esta carrera en la organización. Entonces, eso pasa. En otras organizaciones, pues simplemente hay una persona que sabe levantar procesos y a esa persona la ponen a hacer una escucha. Entonces vamos donde Juan, ¿qué es lo que necesitas? Ah, bueno, listo. Entonces empieza y ella llega muy juiciosita, no es la Scrum Master, sino digamos que es esta señorita que está levantando requerimientos y levanta en un formato que está preestablecido en dónde? En la metodología de la organización. Entonces, el área de calidad proporciona un documento donde nosotros aplicaremos el levantamiento de información, que pues el marco de referencia de Scrum pues no nos dice, mire, ahí está plantilla. Bueno, puede ser grabado, puede ser charladito, puede ser en un documento de Word, de Excel, donde ustedes puedan recoger la información. Entonces, ¿dónde recogen ustedes la información? Listo. Llegan y la datean. Si la persona no sabe de la parte técnica, lo más probable es que los criterios de aceptación queden a muy alto nivel. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que hacer un refinamiento con el cliente. Entonces, cuando por más audaz o por más buen product owner que sea Juan, si es contratado externo en una organización, pues no tendrá el 100% del conocimiento y le va a tocar ponerse a leer normas, regulaciones, leyes, políticas, estándares y todo eso en un tiempo muy corto para poder entender el requerimiento. ¿Sí? Una vez entendido este product owner, lo que hace el product owner o la asistente que puede ser un ingeniero industrial, que puede ser un analista funcional, que la llaman en algunas organizaciones, ellos se tienen que reunir con los desarrolladores y decirle, bueno, ahora sí, esto fue lo que levantamos en la reunión de levantamiento de historias de usuario con el cliente. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que, este product owner o esta señorita, esta analista funcional debe ser políglota, debe de hablar los 3 idiomas, el idioma directivo, el idioma funcional y el idioma técnico. Si no tenemos claros esos 3 idiomas, para mí ese es el primer requisito que debe tener una persona que levante una historia de usuario. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ustedes se reúnan, se van a reunir con un directivo, con el director del área financiera que necesita el sistema de información. Pero también se pueden reunir con un funcional
que el funcional necesita, ¿qué es lo que necesita el funcional? Que le funcione esto, que le dé clic acá y que le genere este reporte. Y el área técnica, pues puede ser el back, puede ser el front, puede ser la base de datos, toda esta parte, pues tienen que hablar con ellos, identificar cómo lo van a hacer, si lo van a hacer en .NET, si lo van a hacer en Java, qué front van a utilizar, qué bases de datos van a hacer, qué framework van a utilizar. ¿Sí? Entonces, el requerimiento es un requerimiento compuesto y por eso digo es que los product owner o el responsable de levantar las historias de usuario debe manejar esos 3 idiomas. ¿Para qué? Pues mira, acá digamos que esta señorita está levantando los requerimientos con el directivo. Pues sí, le entendió el funcionamiento, pero cuando llegue acá a hablar con los desarrolladores, ¿cómo les va a explicar el requerimiento? Sí, entonces las preguntas, al menos las preguntas, el discurso que tiene acá, es decirles, mira, en qué lo van a hacer, o de pronto la empresa está casada con un lenguaje que pues no es el deber ser. Si es una fábrica de software, debe estar abierta a .NET, a Java, no sé, el árabe, muchos frameworks que pueden manejar acá, dependiendo pues del core de negocio. Asimismo, pues la persona que levante los requerimientos debe tenerlo. Y obviamente, pues qué chévere que los desarrolladores también sepan levantar requerimientos. ¿Por qué creen que los necesitan? Pues porque estos desarrolladores, si les llega un requerimiento por vía correo o en una reunión, pues ellos pueden analizar y decir, oye, sí, este requerimiento está claro, pero le faltan criterios de aceptación. Los criterios de aceptación, con los criterios de aceptación es con lo que se hacen los casos de prueba. Y si no tienes unos criterios de aceptación, pues lo que hacen los desarrolladores es que caso. Y ellos llegan, hacen su desarrollo, prueban con los criterios de aceptación que les pasó, ya sea el Product Owner o el Scrum Master, y cuando pasan a un ambiente de pruebas, ahí es donde, oye, no tuvieron en cuenta esto, no tuvieron en cuenta esto, entonces se devuelve la bolita de nieve. El desarrollador hizo mal esto, le faltó esto. No, no señora, en la historia de usuario estaba escrito eso y estaban los criterios. Ah, bueno, entonces acá, señorita, le faltó pedirle más información al cliente sobre este requerimiento. Eso en metodologías ágiles se llama refinamiento. Y el refinamiento de las historias de usuario es como el entendimiento, donde empiezan a hablar de tú a tú y pues escala la información hasta que tengan esto. En conclusión, pues, ¿quién escribe las historias de usuario? Ahora sí quiero escucharlos. A ver si ustedes mismos, Iván envió una pregunta acá. ¿Cómo evitar la pérdida de información relevante entre distintos momentos de comunicación cara a cara entre los diversos actores, como en la cadena de llamadas telefónicas? Bueno, en este momento, pues nosotros estamos trabajando vía remota. Pérdida de información, pues y lo más sano ahí es grabar las sesiones de levantamiento de información y pues apoyarnos en la tecnología para, en caso tal, pues que se nos olvide algo, que se nos pase algo, tener una grabación de la sesión, ¿sí? En la comunicación cara a cara, si estuviéramos frente a frente, pues nosotros iríamos a validar temas puntuales, ¿sí? Temas no de que explíqueme la arquitectura del proyecto, pues cara a cara, nosotros somos ingenieros, los que somos ingenieros, sabemos de que a nosotros nos gusta rayar. Entonces siempre va a haber una pizarra, siempre va a ser un cuaderno, siempre va a ser una agenda donde vamos a explicar. La conversación cara a cara se hace es como para cuando se tengan dudas de que se puedan solucionar detrás de un café. En una cafetería, mira, tengo que definir qué librería puedo hacer esto para hacer la autenticación de este sistema de información. Ah, no, mira, utiliza la tal.xy, yo no sé qué, o la YZ que tan,
o bájala del Jeep, de Jeep, para que ya hay unas librerías en .NET que ya están preestablecidas de la empresa. Es para eso, no para explicar todo un proyecto, no para explicar cosas así extensas. ¿Listo? Entonces, ahora hagamos la retrospectiva que se hace en todas las sesiones. La retrospectiva es, con lo que yo les acabé de hablar, ¿cuál es su punto de vista ahora? ¿Quién sería la persona ideal para hacer las historias de usuario? Los escucho. Hola, buenas noches. El dueño del producto, el Product Owner, sería la persona ideal. Por las características, por las destrezas, por el rol, por la experiencia, por todo lo que acoge este cargo, ¿verdad? Sí, señor. También por lo que les dije ahorita, porque debe conocer muy bien el negocio, porque él también es una guía para los usuarios en lo que deciden, en las decisiones que se tomen, ya que, como usted lo decía, en el refinamiento, el equipo de desarrollo puede cambiar criterios de aceptación, ya que ellos son los que tienen la última palabra a nivel de esto de historia de usuario, porque ellos son los que validan si la historia de usuario es posible o no es posible llevarla a un sistema de información. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pero yo pues no sé, opino que hay personas que tienen la experiencia, de pronto no en las reglas de negocio de un producto en específico, pero sí tienen experiencia como Product Owner, certificaciones, técnicas, que pueden llegar a un producto, a escribir historias de usuario y tienen las suficientes técnicas como para extraer la información suficiente del cliente como para escribir unas historias de usuario. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, claro. Es más, nosotros en el curso, acá tenemos unos apartes, tengo 6 minutos más. Claro, nosotros, por ejemplo, acá voy a pasar esto explicándola y pues en el detalle, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una técnica, bueno, las historias de usuario, tenemos sus características. ¿Tú sabes eso? Puedes levantarla, ¿sí? Perdón, Lisbeth, entre todos, el Product Owner y analista y el Scrum, sí. Siempre, o sea, una buena planeación, una buena estructuración se hace siempre en equipo. Tenemos las historias de usuario y las características. Acá pues tenemos la tarjeta, la conversación que hacemos para levantamiento de información, cómo podemos estructurar una historia de usuario, todas las ventajas que aportan las historias de usuario. Tenemos lo que son las épicas y las tareas, cómo podemos nosotros llegar y cuando estamos con el cliente, llegar y mirar estos temas tan a alto nivel y dejarlos a nivel de tareas para poderlas asignar a un equipo de desarrollo. Tenemos cómo lo podemos hacer. El metalenguaje, que era la descripción que yo les decía, que como rol, como el usuario, como vicepresidente de tecnología, quiero un sistema de información gerencial para poder generar informes estadísticos, dashboard, para la toma de decisiones, tal. Esa es una historia de usuario. Entonces, ahí hay un metalenguaje el cual se debe seguir, que era lo que estábamos hablando. También hay unas estimaciones, hay muchos métodos, entre esos está el Plan y Poker, que de pronto ustedes lo han trabajado con la serie de Fibonacci, donde queda 1 y 1, 2, 1 y 2, 3, y pues aquí hacen puntos de historia de usuario, los cuales pues también puedes llegar a priorizar. Cuando salen las historias de usuario, aquí también ustedes las priorizan. ¿Cómo las priorizan? Dependiendo de lo que más le genere valor al negocio. Lo que dice Diego, sí, es importante cualquier persona que tenga la certificación y todo eso, pero si no tienes el conocimiento, por ejemplo, no sé, es que el core de negocio del petróleo, en la parte financiera, no, hagámoslo más sencillo. No sé, hagámoslo con Huawei.
Huawei está lanzando cada 6 meses, cada 8 meses, una versión nueva de un desarrollo, de un celular. Si se pasa del mes 8, pues ya pierde porque ya salió el iPhone y salió Samsung y salió la otra competencia. Entonces, en la gestión de proyectos también hay que priorizar estas historias de usuario de acuerdo a unos parámetros para generarle valor al cliente. Eso es lo primero. La priorización la hace el Product Owner, sí señora, sí Dolores. La hace el Product Owner. Obviamente, pues vuelve otra vez la palabra depende. Si en este caso Juan, que era el Product Owner de allá, yo le pregunto, Juan, necesito que me ayudes a priorizar estas historias de usuario para que le generen mayor valor a la organización. Y Juan de pronto no sabe, se asusta y dice, no, ¿sabe qué? Pues César, todas son importantes. Todas son importantes. Ah, bueno, pues si todas son importantes, ¿qué pasa? Pues que yo llego en mi equipo con el funcional, con el Scrum Master y con los desarrolladores y les digo, bueno, muchachos, todo es importante, pero vamos a ver qué es esto, cuál es el proyecto. Vamos a hacer un CRM, digamos, y es una empresa pujante de, no sé, digamos que es un éxito, un centro, una distribuidora, y necesita un módulo financiero, un módulo de transporte, un módulo logística, un módulo de inventario. Pues, ¿cuál sería el más importante? Pues el que le genera valor, ¿sí? Entonces, sí, tienes toda la razón. Siempre dicen eso justo, que todas son urgentes. Por eso es que se necesita que el product owner o el responsable de, de, de hacer esta priorización tenga conocimiento. Porque si yo no sé de la parte logística y me estoy metiendo en esto, no, pues yo primero le voy a colocar la parte de logística. Venga, pero pues es que yo necesito primero el sistema financiero, necesito el contable, necesito el de facturación después. En el de facturación tengo que ir a despachos, despachos tengo que ir a logística, después de logística tengo que ir a logística, a transporte. Ah, entonces ya priorizó. Eso se llama un impact mapping o un history mapping, que también se hace en todas estas metodologías ágil para priorizar, para poder priorizar y agilizar estos temas. Aquí también hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, acá hay unas técnicas de priorización de historia de usuario, cuál se debe hacer primero, cuál se debería, cuál sería deseable, de pronto cuál no tiene prioridad. Entonces, esto nos ayuda. La recomendación de los atributos de una historia de usuario. Ah, pues el metalenguaje que les estaba diciendo. Entonces, como usuario externo, administrador de la entidad, quiero registrarme en el proceso TAN de riesgos laborales para el resultado acceder al sistema general de riesgos laborales y realizar las funciones por medio de servicios web. Ah, bueno, listo, ya tenemos claro lo que quiere el usuario administrador de la entidad. Ahora, ¿cómo vamos a probar esto? Pues simplemente creamos unos criterios de aceptación con una descripción. Aquí está a muy alto nivel. Esto tiene cosas bastante grandes que se pueden llegar a gestionar. Entonces, las historias de usuario deben tener un ID, un criterio de validación, un título. Estas son las estructuras que, pues, que nosotros enseñamos a manejar en nuestros cursos de bootcamp. Criterios de validación. ¿Cómo hacemos para hacer la validación? Hacemos el SMART. Lo conocemos, lo hemos aplicado en objetivos, también lo utilizamos para nuestras historias de usuario, que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. El método INVEX también, que sean independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de cómo estructurar las historias de usuario, pues es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto, pues perfecto. Patrones de descomposición, también, ¿cómo vamos a hacer el patrón de descomposición de las historias de usuario? Los patrones de descomposición de historias de usuario es para dividirlas y llevar esas tareas a unas tareas sencillas para poder hacer el seguimiento y control de los desarrollos
pues, de los desarrolladores. Entonces, pues la idea no es tener unas tareas que duren 40 horas, porque pues todos los días en el daily van a decir, no, pues yo ya empecé, mañana van a decir, no, pues yo continué con esto, y dentro de 4 días o 5 días van a decir, no, se me presenta un problema y tengo que volver a empezar. Entonces la idea es que sean de 4 horas o de 8 horas, o que sean de la jornada laboral, para poder el Scrum Master y el Product Owner, inclusive los equipos que son autogestionados, tengan este tema súper claro y súper controlado. Que cada día se diga, me asignaron 2 tareas, las cuales el día de ayer, el cual ya las realicé y ya están en la rama para que hagan la integración continua. El día de hoy voy a hacer las otras siguientes tareas, representantes a las 8 horas que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, esto también lo vemos. Las 10 estrategias útiles para descomponer las historias de usuario. ¿Cómo podemos hacer una descomposición de historias de usuario? Todo eso lo vemos en el bootcamp de Product Owner. Las estrategias, estas estrategias de división de paso. Ojo, cuando nosotros hacemos esto y el Product Owner es muy buen técnico y conoce del negocio, que es la mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque una historia de usuario no debe ser solamente levantada, alineada a la parte técnica. Porque, ¿qué pasa? Pues el campo entró, le dio el botón acá, no, pero esa historia de usuario sirve para dar solución a esta problemática del negocio. Entonces se alinea y ahí es donde genera valor una historia de usuario. La mayoría de las historias de usuario o los proyectos en agilismo fracasan es porque las historias de usuario, aunque usted sea Product Owner, haga el curso, la certificación, tenga un formato y todo, si usted no tiene plasmado en los criterios de aceptación el core de negocio, si no lo conoce, pues debe preguntarlo. Si no lo conoce, debe investigarlo. Si no, pues hay unos procesos que nosotros les enseñamos para la estimación de las historias de usuario. Sabemos que las historias de usuario, de los sprint, los sprint sabemos que es de semana, de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que no exceda el mes. Cuando usted está empezando un proyecto, lo más recomendable es que tenga sprints más cortos. ¿Para qué? Para hacer entregas más pequeñas, ajustes más pequeños y que generen valor al equipo de trabajo si no tienen conocimiento en el core de negocio o de pronto lo tienen a alto nivel. No es lo mismo de pronto trabajar con Ecopetrol que con una empresa de petróleos de Venezuela, ¿sí? Puede que tengan algunos argumentos parecidos, pero no iguales. Los requerimientos técnicos también se pueden redactar como historias de usuario, claro. Sí, lo que pasa es que pues los requerimientos técnicos salen, pero lo más importante de eso, sí, lo tienes como historia de usuario, es que lo coloques de cómo lo vas a probar, ¿sí? Si tú vas a colocar un botón que te va a imprimir, entonces tú dices, necesito una funcionalidad que cuando le dé clic tenga no sé si todos están leyendo, yo estoy leyendo acá los mensajes que me está enviando Dolores García, dándole respuesta a esa pregunta. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es validar como un criterio de aceptación. Entonces tú le dices, en la estructura que vimos ahorita acá atrás, los criterios de aceptación, entonces tú llegas y le colocas en esta parte, le colocas qué es lo que debe hacer cuando haga clic. ¿Listo? Estas estrategias son 10 estrategias. División de reglas de negocio. Mira, entonces aquí ya tengo las reglas de negocio. Entonces ya tengo que hacer es un Business Process Management, que es un BPM, y lo diagramo para entender cuál es el paso a paso o el workflow de lo que se puede llegar a hacer con esto. Entonces, división por happy o un happy, camino feliz, divisiones por opciones, plataformas de entrada, divisiones de tipos de datos y parámetros, divisiones por operaciones, por casos, por test, por roles, ¿sí? Toda esta estructuración, lo que pasa es que uno a veces lo tiene a muy alto nivel y la historia de usuario que le venden a uno es simplemente hagan una cartica y colóquenle los 3 punticos y ya salió la historia de usuario. Pero la historia de usuario es el pilar. Si esto no está bien hecho,
téngalo por seguro que de aquí en adelante todo empieza a fluir más. Porque si hay un término en desarrollo garbage in, garbage out, si entra basura, sale basura. Si los requerimientos están incompletos, pues van a generar reprocesos. Los reprocesos van a impactar la calidad. La calidad van a impactar los costos. Los costos van a impactar la liquidez de la organización o la utilidad. Entonces, si todo esto se mezcla, al fin y al cabo, pues los equipos van a estar desmotivados porque tienen que volver a hacer otras cosas. Y si no tienen una mentalidad ágil, donde aceptan los cambios, donde están bienvenidos los cambios, ¿sí? Entonces, pues, o entienden ese criterio, ¿sí? Entonces, pues, a veces es frustrante para algunos, y lo he visto en algunos. Las historias de usuario, las diferencias entre la historia de usuario y los casos de uso. Las historias técnicas que nosotros debemos tener claro cómo se estructuran, y también las de core de negocio, hacer los spike, que son como modelos, prototipos para hacer una parte técnica y una parte funcional. Es muy bueno. Infraestructura de producto, infraestructura de equipo, refactorización, que es toda la parte de limpieza de código para que cuando pasemos algo a producción, no se nos vaya con algunas dependencias, con librerías duplicadas, con objetos, con todo este tema. Pocas empresas pues le ponen mucho cuidado a esto, pero si usted como product owner lo sabe y lo tiene claro, pues esto va a impactar muchísimo en la calidad de los desarrollos, y los riesgos que van a pasar pues va a ser muy mínimo. Esta parte de arquitectura con toda la parte API, ¿qué pasa con la mayoría de los desarrolladores? La mayoría de los desarrolladores son back, y ellos trabajan ahí, pero el front debe estar alineado a la arquitectura. El front debe saber qué va a utilizar, o sea, cómo se va a ver la aplicación, cómo se va a ver todos estos temas. ¿Listo? Entonces, hay muchos temas que impactan a la historia de usuario. Y no solamente es llenar un documento por llenarlo, o entender un documento como por empezar un proyecto. Porque yo creo que en sus organizaciones siempre han dicho, uff, pero es que el cliente no tiene claro esto. El cliente nunca va a tener claro un requerimiento. El cliente sabe lo que quiere cuando se le entrega lo que dijo que quería. Cuando usted le entrega al cliente, dice, ay, sí, yo me acordé que faltaba esto, esto, esto y esto. Entonces, por eso hay que hacer esto iterativo, hay que hacerlo lo más cercano posible, hay que hablar mucho con ellos de este tema. El History Mapping que les hablaba ahorita, donde nos muestra la visión compartida, la alineación, el mejor entendimiento con el cliente, el mejor entendimiento de los problemas que pueden afectar a los clientes, el mapa de historias de usuario, ordenado por versión, que es lo más importante. Estos son los beneficios que tiene esta parte del History Mapping. El User History Mapping, cómo lo podemos llegar a estructurar, también se los enseñamos a construir para que tengan este tema. Y algo muy importante, el MVP, el mínimo producto viable, que es lo que ustedes deben empezar a construir para hacer las entregas funcionales en el Sprint Review a los clientes. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Qué diferencia hay entre un requerimiento tradicional y una historia de usuario? Prácticamente es el nivel de detalle que tú necesitas. Y esto se lo hace uno al área de calidad. En todas las organizaciones, en la teoría, te van a mostrar una historia de usuario muy sencilla, te van a colocar 3 renglones con cuatro temas. No debería ser esto, pero lo voy a hacer para un mejor entendimiento. Documento base, no, este no es. No lo tengo acá en este momento. Pero pues sí hay una historia de usuario.
¿Qué tan complicado, no miren esto, qué tan complicado puede ser una épica o una funcionalidad? Esto ya es un trabajo de un proyecto. Entonces, autenticación del sistema. Entonces, la historia de usuario, mira que no son 3 renglones. Aquí en esta historia de usuario debo tener por ahí unas 33 hojas. Autenticación en el sistema. Entonces, los voy a colocar como para en 2 minutos tengan claro y los voy a pasar muy rápido porque esto no. Entonces, está la épica, quién lo va a hacer, el desarrollador, la historia de usuario, como rol quiero un proceso para, están los criterios de aceptación, entonces, dado una entidad, cuando tal cosa, entonces debe hacer una petición web API, ¿sí? Entonces, aquí ya está haciendo un API, dado. Este es otro criterio de aceptación para validación de una historia de usuario. Acá tenemos una respuesta exitosa. Seguimos acá con otra historia de usuario y así sucesivamente. Acá podemos tener unos mockup, que es una ilustración de cómo va a quedar la historia de usuario. Esto es un sistema de información, lo voy a pasar así rápido porque esto no debe estar aquí mostrándose. Y seguimos con las historias de usuario. ¿Sí? Las historias de usuario son tan detalladas como lo necesite la persona o la entidad. Acá estamos hablando de descripción de entradas y salidas. Esto es una tabla de validación donde tiene un campo, una longitud, una obligatoriedad, una descripción. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, esto es un sistema de información que se está creando actualmente para un proyecto en el estado. Y pues ahí tienes un mockup y ven la historia de usuario, tiene 33, tiene sus mockup, tiene sus formularios, si son exitosos, pues sale, si es fallido sale esto, bueno, ahí es más o menos para que tengan una idea de lo que es una historia de usuario real, en la vida real. En la parte técnica, en la parte teórica, lo que dice Lisette Venegas, ¿qué tanta documentación necesita para una buena historia de usuario? Pues la que tú requieras. La que tú requieras para que el equipo y el cliente tenga la claridad y tenga la certeza de lo que está ahí, es lo que se le va a entregar. Juan Espinosa, cuando inicia un proyecto y se requiere construir la arquitectura, ¿quién y cómo debe construir estas historias de usuario? Cuando empezamos un proyecto y empezamos a construir la arquitectura, nosotros, la empresa de nosotros, lo que hace es hacer una historia de usuario cero. Esa historia de usuario cero puede demorarse un mes, donde empezamos a hacer la arquitectura y la definición con el cliente. Esa historia de usuario no implicamos sino los analistas, el arquitecto, el DBA, el BI en caso tal, el de seguridad, perdón, para que nos pueda ayudar a hacer la arquitectura. Una vez tengamos la arquitectura definida, ahí sí empezamos a hacer unos sprints más pequeños, sacando las funcionalidades, haciendo el sprint review, que el sprint review es cuando tú ya tienes todas las historias de usuario plasmadas y empiezas a sacar las historias de usuario relevantes para cada sprint. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Vale. Bueno, yo creo que ya es el momento del ingeniero John. Yo los acompaño. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Bueno, bien. Muchas gracias por compartir tu conocimiento en esta noche. Muy bueno, la última para Dolores García. Dale. ¿Para qué se utiliza la épica? ¿Es lo mismo que una historia de usuario? No, señora. Una épica es como varias historias de usuario condensadas. La épica es un relato bastante grueso, bastante extenso. Un ejemplo coloquial.
el director necesita una aplicación. Entonces va a decir, no, mira, necesito que por favor nos hagan un sistema de información en la cual se incluyan las 10 áreas que tenemos en la organización y necesito que las 3 primeras vayan haga una ingesta de datos por carga masiva, por web service y por interfaz web, mejor dicho. Eso es una épica, algo que está bastante, o sea, la tiene clara de pronto el gerente, pero es algo muy grande. Esa épica se tiene que desglosar, se tiene que desglosar en su momento en partes más pequeñas. Pues la épica es algo grande. Se desglosa en historia de usuario y estas historias de usuario se le hace un tasking a unas tareas para poderlas asignar a los desarrolladores. ¿Listo? Dolores, el acceso al video de la presentación. Listo. Vale, listo. Yo paro. Listo. Bien, bien, súper, súper. Excelente, qué bueno. Bueno, bien. Un grupo se nota que algunos ya con experiencia en Scrum, que han venido trabajando con el marco de trabajo y seguramente también tenemos personas que recién comienzan. De eso se trata todo esto, de que todos aprendamos de ir cada día interiorizando más el conocimiento. El video, sí. Normalmente estas sesiones las subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces, les compartiremos con los datos en el formulario de registro, en los datos que dejaron, les enviaremos un email con el link en el video en nuestro canal de YouTube. Si no nos siguen en el canal, los invitamos a que nos sigan. Estamos dando estas charlas cada 8 días. Y si en algún momento, cuando se programe, no pueden asistir, pues pueden reproducirla en nuestro canal. Bien, les enviaremos también el PDF que vamos a mostrar de la presentación y todo quedaría ahí para que les quede como memorias. Claro que sí, Dolores, con el mayor gusto, y Catalina. Muy bien. Entonces, miren, para las personas que están interesados